tu caso, Rodrigo. Muy bien, chicos. A ver, ahí avanzamos, terminamos la parte de taludes. Vamos a grabar la clase para no olvidarnos. Es una pena que nos hayan quitado el recurso de Google, ¿no? Era una ventaja poder grabar nuestras clases directamente. Pero bueno, por algún motivo nos lo han quitado a todo el mundo. Muy bien. A ver, hoy día terminamos la parte conceptual de estabilidad de taludes. Tenemos que dejar claro que a la parte conceptual se suma una parte práctica en la cual ustedes tienen que aplicar conceptos de mecánica de suelos, fundamentalmente suelos 2. Dígame, ¿suelos 2 es paralela a esta materia o es posterior? Es paralela. Pues están cursando suelos 2. ¿Ya han hecho cálculo por el método de Dovelas para estabilidad de taludes? No hice. Aún no hice. Ok, entonces no lo vamos a ver, sino que lo vamos a enunciar básicamente. Conceptos de estabilidad de taludes. A ver, es importante aquí diferenciar, ¿no? En estabilidad de taludes nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de estabilidad o inestabilidad en realidad, ¿no? Porque la estabilidad para nosotros no es problema. A mí no me preocupa que el talud esté estable, sino que el talud esté inestable. Entonces yo tengo dos escenarios de inestabilidad. Una inestabilidad local y una inestabilidad general. ¿Se acuerdan ustedes el cuento del jinete y del caballo que les hice en la anterior clase? A ver. Una señorita que menciona el cuento del jinete y del caballo. Si no hay una señorita, un joven. Ingeniero, a lo que yo me acuerdo es que nos estaba contando que uno del exterior había venido a ayudar a un proyecto y cuando les dijo que se mueve el caballo y bueno, o sea, bueno, en síntesis es que nosotros somos el jinete y el terreno es el caballo y entonces es como que el caballo tiene su propia, ¿cómo podemos decirlo? Que él se mueve por su propia cuenta, él va a ocasionar, o sea, depende, bueno, también hay que hacer estudios. Nos contó que él les dijo que el caballo ya estaba muerto, si no me equivoco, que un desastre sería inevitable y solamente podrían hacer obras para contenerlo lo mayor posible. Bueno, claro, la historia que nos decía que lo que nosotros queríamos hacer era sujetarlo al jinete, cuando en realidad el que se movía era el caballo, ¿no? Entonces esto es lo que pasa, en la estabilidad local lo que se está moviendo es el jinete. Es decir, puede que el caballo esté quieto, pero se está moviendo el jinete. ¿Qué quiere decir eso? Que se nos está moviendo la parte superficial, si quieren la corteza y un espesor determinado, ¿no es cierto? Dependiendo de cualquiera que sea el estímulo, aquí tenemos una inestabilidad local, es decir, puntual. Eso nos permite hacer un cálculo estructural localizado. Entonces, por ejemplo, hay programas, ¿no?, altamente especializados, hay programas mucho más simples, mucho más manejables,
que te permiten hacer el cálculo estructural localizado. ¿Qué quiere decir? Que yo le introduzco parámetros, le introduzco geometría al programa y me permite definir las condiciones de inestabilidad de un talud y en función de eso defino qué acciones voy a asumir para que mi talud sea estable, obviamente, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas cuando tenemos una inestabilidad local, que además es una inestabilidad puntual, generada por algún elemento, ¿no? O sea, depende de qué, en ese caso, de la geometría del talud, ¿no? Puede ser que nosotros hemos motivado esta inestabilidad al introducir un corte, digamos, ¿no? O en su defecto, al introducir un terraplén, ¿no? Entonces hemos hecho que esta masa se torne inestable, entonces yo tengo que calcular cómo es que voy a hacer que este terreno sea estable ante el estímulo de la carga del terraplén, o en el caso de un corte, ante el estímulo de retirar una masa que antes estaba confinada y que daba pie a un apoyo, digamos, a toda la estructura que está por encima del corte. Cuando retiramos el material me queda un vacío y eso me genera un movimiento, ¿no? Entonces la geometría del talud. Características mecánicas del macizo. Es decir, no es lo mismo que yo tenga aquí una roca fracturada o que tenga un coluvio o una roca sana, ¿no? Entonces va a depender de las características del macizo. Un coluvio va a ser naturalmente inestable con cualquier tipo de corte que yo le haga, ¿no? ¿Verdad? Naturalmente inestable. Coluvio. Por ejemplo, en su defensa podría haber una pregunta que diga: coluvio es, dos puntos, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, y seleccionar la correcta, ¿no? O marcar las incorrectas, lo que sea. Entonces son palabras claves que ustedes tienen que estarlas repasando. La geología del macizo, es decir, cómo es este macizo, tiene pliegues, estamos en un anticlinal, estamos en un sinclinal, una diaclasa, o simplemente tengo buzamiento favorable o buzamiento desfavorable. Entonces, todo esto tiene que ver con la geología del macizo. La humedad local, de hecho, la humedad local es un elemento determinante, ¿no? Muchas veces se dice que la humedad lo que hace es lubricar las partículas. En el caso de la inestabilidad de taludes, no tanto es el efecto, ¿no? Sino, ¿qué pasa con la humedad, chicos? A ver, ¿quién quiere participar? Esta vez una dama. ¿Quién habló al principio? ¿Gastón? No, ingeniero. Gutiérrez Jiménez, Joel Franco. Número 35, si no me equivoco. Muy bien. Y ahora es 38, Joel. Bueno, pero temporalmente, porque mañana... Ah, no, hasta hoy día es, ¿no? Hoy día ya se supone que tengo las listas definitivas. Así que voy a depurar y nos vamos a quedar solamente los que corresponden a la materia, ¿no? Bien, una señorita, a ver, la señorita Cristina Anaguaya, ¿qué pasa con la humedad? ¿Qué efecto genera la humedad en el suelo? Bueno, supongo que hace que no tenga estabilidad. No, más o menos eso creo. Sí, está bien, va a inestabilizar, pero ¿cuál es el efecto? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa más bien? El efecto es que va a generar inestabilidad, pero ¿cuál sería la causa? El agua sería el mayor problema. El agua, las filtraciones pues, de agua. Sí.
A ver, aquí hay alguien que quiere participar, veremos qué dice, quién es. Ingeniero, tal vez, ingeniero. Sí. Bueno, suele saber decir que mayormente a veces de las aguas subterráneas o el nivel freático, lo que se llamaba. Sí, tal vez por ahí. Sí, por una parte también, ¿no? A ver qué dice Rodrigo Alessandro. Inge, tal vez la humedad podría provocar un arrastre de partículas finas, un sifonamiento o asentamiento, y eso hace que sea mucho menos inestable y también que se pierda el contacto entre partículas. Ya. Sí, por un lado. ¿Qué más? Ingeniero, disculpe, ¿puedo participar? Sí, adelante. Ingeniero, yo he leído en un libro y también sobre lo que la compañera estaba diciendo de compactación, es que la humedad hasta cierto punto es beneficioso. Ahorita en el ensayo de compactación hemos visto que existe para cada tipo de suelo una humedad óptima en la que podemos compactándolo podemos obtener la mejor densidad, puede decir, no, el mejor espacio específico, o sea, mejor compactamiento. Si hay menos humedad, o sea, si es relativamente más y más seco, entonces a nivel intermolecular el suelo no va a estar, no va a ser cohesivo en sí mismo, pero también mucha agua, entonces también el agua va a separar las partículas. O sea, la humedad tenemos que tratar de que llegue a su nivel óptimo la humedad, porque si es muy seco o si es muy sobresaturado, entonces no va a ser muy eficiente nuestro trabajo. Eso podría decir, ingeniero. Muy bien, Joel, es desde el punto de vista de la compactación, ¿no? Es decir, la famosa curva de compactación. ¿Qué más? Inge, tal vez no sé, una idea que se me vino cuando se tiene humedad en el suelo, en taludes, ¿no? ¿Ya? Que podría ser un poco manejable el aspecto de movimiento de tierras ya en la construcción, ¿no? Porque en cambio de que sea muy seco y no tenga humedad, prácticamente estaríamos hablando de que si se fragmenta, prácticamente es directa, ¿no? Bueno, así lo veo, ¿no? Un poco. ¿Ya? Pero en realidad no va por ahí la pregunta, ¿no? A ver, si yo tengo aquí, muy buena la participación de todos, pero en el caso de los taludes, si yo tengo este macizo, y este macizo tiene una densidad, digamos, de 1800 kilogramos por metro cúbico, y de pronto esta masa de suelo se satura porque llovió, el agua infiltró, ¿sí? Tengo una saturación al 50% en peso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que estaría ganando cada cubo de suelo? Estaría ganando más 900 kilos